Última es correcta y estamos alrededor de 800,000 vidas perdidas. Estamos hablando de 800,000 familias mexicanas que están sufriendo. Nada más hay que ver lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Nosotros, todos los indicadores, estamos en las 5 peores posiciones posibles. Número 1 en personal de salud fallecido a nivel mundial. Número 5 en muertes oficiales, vamos a decir, las muertes reportadas oficialmente a nivel mundial. Número 4 en exceso de mortalidad. Una cifra de la que nadie habla, el gobierno no habla de ella, desde luego, que es la cifra de orfandad. Es decir, ¿cuántos menores de edad en México han quedado huérfanos de madre, de padre o de ambos por COVID-19? ¿Cuántos? Arriba de 240,000 huérfanos tenemos en nuestro país actualmente registrados. Escribí el primer libro porque pensé que era indispensable dejar un testimonio de lo que ocurrió en nuestro país durante el primer año de la pandemia, los errores que se cometieron, las decisiones equivocadas gubernamentales que llevaron a tanta gente a morir. Es decir, la catástrofe que en este país ha pasado con la pandemia ha sido directamente relacionada con las decisiones que ha tomado el gobierno para tratar de controlar la crisis. Estudié odontología primero como licenciatura y después fui a Estados Unidos, hice un programa de doctorado directo en ciencias médicas y dentro del doctorado me especialicé en microbiología. Ok, entonces eres una pinche corrupta de horror. No, ¿por qué? No. Fuiste a Harvard. Fui a Harvard, sí. Dice el presidente que sí. De la autora de Un daño irreparable, el verdadero libro que nada más contó la verdad sobre cuántos mexicanos y mexicanas han muerto por culpa del idiota de López-Gatell. Ahora traemos el segundo libro de la gran autora e invitada de Platicando con Carlos Alarraqui, la gran doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, que acaba de terminar y presentar su libro Las vidas que no contaron. ¿Cómo estás, Lori-Ann Jiménez? Muy bien, Carlos, muy bien. Gracias por la invitación de estar aquí. No, pues ya estás acá, siempre estás en tu casa de floja. Ya la logramos sacar acá. ¿Cómo te fue con Tere Vale? Muy bien. Tuvimos programa hace unos días y estuvo muy interesante sobre Cuba, las vacunas cubanas, los médicos que van a traer de Cuba para acá. Estuvo muy interesante el programa. Es que también quiero hablar un poco de eso, pero no importa. Primero quiero hablar, ¿cómo te fue con Un daño irreparable? Bueno, con Un daño irreparable nos fue muy bien. En venta de libros. En venta de libros muy bien. No sé exactamente cuántos ejemplares, pero se hicieron 4 reimpresiones y el libro, de hecho hasta la fecha oscila entre la posición 1 y 5 de lo más leído en Amazon, en lo que tiene que ver con política, con cuestiones sanitarias y todo esto. O sea, muy bien. Este nuevo libro pues apenas está arrancando, pero también, sí. ¿Y cómo te fue políticamente? ¿Se quiere casar contigo López-Gatell o qué onda? Ay, Dios mío, no. Pues políticamente me ha ido bien mal, la verdad. No, es que han sido muchos ataques, muchos ataques, y ataques que desde antes del libro de Un daño irreparable había yo empezado a tener como una base de personas muy agresivas, que se hizo peor cuando el libro se publicó y después se ha hecho realmente algo muy preocupante. Es decir, han generado odio entre gentes que lo siguen contra mí y entonces son ataques como muy violentos, demasiado frecuentes. ¿Pero qué, verbales? En redes sociales. Sí. En redes sociales, sí. Recibo correos electrónicos o mensajes
incluso amenazas de muerte, y claro, y todas el repertorio de groserías y de... ¿Pero las lees? Insultos y... No, trato de no. No, trato de no. No, pero es que la verdad es una lástima, porque mi interacción en Twitter siempre ha sido como bien directa con la gente, porque... Es decir, yo nunca quise tener, ahora estoy como con 130,000 seguidores en Twitter o algo por el estilo. Buenísimo. Pero yo antes de la pandemia tenía 200 seguidores en Twitter. O sea, y me chocan las redes sociales, siempre me cayeron gordas las redes sociales. Me metía lo menos posible, pero finalmente fue un vehículo para transmitir lo que quería transmitir y la situación se dio así, ¿no? Pero la gente que me sigue, o la mayoría de la gente que me sigue en Twitter, he tenido como una relación con ellos en donde ellos me escriben y yo sí les contesto, me piden algún consejo, se los doy. Me gusta tener esa cercanía, ¿no? Y entonces ahora con tantos ataques, pues claro, ya no dan ganas ni de leer los comentarios que se hacen ni nada. Y es una lástima realmente porque eso ya no me permite el mismo contacto con la gente. Pero esos son bots. Cuando tenemos programas en vivo en Atípica, se inscriben porque para que se metan a los comentarios se tienen que suscribir al canal, ya sea por Facebook o YouTube. 20% son de mentadas de madre, pero son tan pendejos o pendejas que repiten como lo mismo de diferentes formas. Entonces, hasta te da hueva. O sea, ni los lees, les dices, hay otro bot y ya. O sea, sí, no. sí. ¿Por qué escribiste el segundo libro? Bueno, escribí el segundo libro porque, de hecho, después de un daño irreparable, después de un daño irreparable no pensé, no creí que fuera a escribir otro libro, ni tener las ganas de escribir otro libro, ni tampoco sentir la necesidad de escribir otro libro. Pero lo que sucedió... Te puedo interrumpir, no me gusta interrumpir. Sí. ¿Por qué escribiste el primer libro? Escribí el primer libro porque pensé que era indispensable dejar un testimonio de lo que ocurrió en nuestro país durante el primer año de la pandemia, los errores que se cometieron, las decisiones equivocadas gubernamentales que llevaron a tanta gente a morir. Es decir, la catástrofe que en este país ha pasado con la pandemia ha sido directamente relacionada con las decisiones que ha tomado el gobierno para tratar de controlar la crisis. Y entonces pensé, el primer libro era indispensable para mí, ahora sí que dejar el testimonio ahí para la posteridad, ¿no? Es decir, que se sepa qué fue lo que pasó, por dos razones en realidad, que se sepa qué fue lo que pasó, tal vez en retrospectiva estos textos sirvan de testimonio de qué fue lo que se hizo mal, aprender, si en un futuro se vuelve a estar en una situación similar, no cometer los mismos errores, ¿no? Tener pues un punto de vista crítico de qué fue lo que pasó y cómo se hubiera podido evitar. Pero más que eso, creo que también es hacer honor a las personas que han sufrido por la pandemia y no hacer de cuenta que no pasó, ¿no? Ok. Primero estudiaste dentista. Sí. Y luego diste el cambio o tomaste una especialización en médica No, hice un doctorado directo. Estudié odontología primero como licenciatura y después fui a Estados Unidos, hice un programa de doctorado directo en ciencias médicas y dentro del doctorado me especialicé en microbiología. Ok, entonces eres una pinche corrupta de horror. No, ¿por qué? No. Fuiste a Harvard. Fui a Harvard, sí. Dice el presidente que sí y que solo venimos a hacer el mal y a ser corruptos y no sé qué. Ok. Bueno. Con tus limitantes, ¿cómo has investigado? Hablo todavía del primer libro y tus 1000 participaciones en Atípica. ¿Cómo te enteras y cómo haces toda la investigación para desmitificar sobre todo al imbécil de López-Gatell? ¿Cómo haces? ¿Cómo ha sido tu actividad o cómo has hecho ese research, me entiendes? ¿Cómo investigas? Sí. Y estás tan al día. Bueno, cuando inició la pandemia, yo, de hecho, pues es parte de mi profesión, soy microbióloga, ¿no? Siempre había seguido por
pues, el gusto profesional, ¿no? Diferentes epidemias que han surgido, no sé, de cólera, de los brotes de ébola en África y de otras enfermedades, ¿no? Pues hago esto, pues es parte de lo que soy cazadora de microbios, ¿no? Entonces, claro. Y lo mismo pasó acá. Empecé a seguir la pandemia y al inicio dije, bueno, pues va a ser una epidemia, ¿qué está pasando ahí en China? Se ve interesante, y de repente me cayó el 20 que lo que estaba pasando era algo muy similar a la gran pandemia de 1918-1920 de influenza H1N1, ¿no? Y la verdad es que me sentí completamente... Nunca imaginé que en mi tiempo de vida fuera yo a experimentar una situación como esta, ¿no? Una pandemia de esta magnitud. Entonces, pues yo empecé a seguir las cosas simplemente como por afición, así, por gusto. Pero cuando en México vi que la situación iba realmente por un camino tan malo, cuando López-Gatell empezó al inicio de la pandemia a hacer declaraciones como no es necesario intervenir en una escuela cuando se infecta un niño ni cuando se infectan 10, es mejor esperar a que se infecten 100 para que nos costee más la acción, ¿no? O sea, eso es lo que sugería, ¿no? O decir que una vez que se tuviera un cierto número de infectados ya no se iba a hacer el seguimiento puntual de los infectados. Es decir, las cosas que él empezó a decir, yo sé que no solo yo, cualquier persona con mi preparación o similar entendió exactamente lo que yo entendí, que fue que este hombre estaba apostándole a dejar a la gente infectar, pensando que esta iba a ser una solución económica al problema, que se infecten, que agarren inmunidad y vamos a ser más inteligentes que los países que hicieron tanto de cerrar fronteras, de hacer más pruebas, de hacer... No, ¿para qué gastar tanto? ¿Para qué molestarse? No, acá yo voy a ser más inteligente. Y eso invariablemente iba a llevar a muchas muertes. Entonces, pues empecé yo a seguir exactamente todo lo que pasaba en México, de ver todas las conferencias de prensa, todo lo que este hombre decía, de guardar archivos de versiones estenográficas de algunas conferencias que me parecían interesantes y desde luego descargar bases de datos, hacer mis propios análisis, etcétera, etcétera. Entonces fui como documentando. Inicialmente ni siquiera tenía pues la intención de escribir nada, simplemente por irlo documentando y algún día pues eso iba a ser algo, ¿no? O sea, o nada, pero irlo documentando. Y después los de Editorial Planeta un día me contactaron, esto fue como por septiembre-octubre del 2020, que si no quería yo de esto que había yo estado hablando en medios de comunicación, había publicado algunas notas en Reforma, en otros medios de comunicación, si no quería ponerlo en un libro. Y dije, pues no lo había pensado, pero claro que sí, buena idea. Sí. Y entonces tomé todos los apuntes desde el principio y los vertí pues en el texto de Un daño irreparable. Y ahí quedó. Así es como, y hasta la fecha sigo haciendo lo mismo, o sea, descargando bases de datos, haciendo mis propios análisis, estar al corriente de lo que está pasando en otras partes del mundo y así. ¿Por qué te mentó López-Gatell y López Obrador la madre tanto? Bueno, pues no les gusta lo que digo, ¿verdad? Okay, pero justo, ¿qué es lo que dijiste versus... para que el público entienda y yo también, tú nos dijiste la verdad que ellos pretendieron esconder. Correcto. Y por eso les dio coraje. Sí, correcto. Ok, ¿ellos qué nos querían vender? Querían vender, hasta la fecha quieren vender que la situación en México no ha sido grave, que en realidad la cantidad de muertes que aquí se han dado y los enfermos, pues la retórica que se maneja es, estamos en pandemia, así ha sido en todo el mundo. Es decir, pues una pandemia se muere la gente se enferma, la gente se muere, así pasa, ¿no? Lo cual es absolutamente falso. Absolutamente falso. Es decir, nada más hay que ver lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Nosotros, todos los indicadores estamos en las 5 peores posiciones posibles. Número 1 en personal de salud fallecido a nivel mundial. Número 5 en muertes oficiales, vamos a decir, las muertes reportadas oficialmente a nivel mundial. Número 4 en exceso de mortalidad. Una cifra de la que nadie habla, el gobierno no habla de ella, desde luego, que es la cifra de orfandad. Es decir, ¿cuántos menores de edad en México han quedado huérfanos de madre, de padre o de ambos
por COVID-19. ¿Cuántos? Arriba de 240,000 huérfanos tenemos en nuestro país actualmente registrados. Eso nos deja en la segunda posición. Es decir, solamente la India, tiene más huérfanos que México. Y la verdad es que hay que preguntarse, este es un tema del que ni siquiera se habla, ¿qué se va a hacer con tantos huérfanos en este país? Es decir, somos el segundo país. Esto no es una situación normal, no es que esto haya pasado en todo el mundo. De hecho, digo, a saber, la gente cree que el exceso de mortalidad es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo y esto es mentira. Hay muchos países que no han registrado exceso de mortalidad, incluso estando en pandemia durante 2 años. Japón es un ejemplo de eso. Es decir, sí ha muerto gente en Japón, sí. Han tenido picos, sí. Pero de hecho, las muertes que se han dado en Japón ni siquiera se reflejan como exceso de mortalidad. Es decir, que son como las muertes que tenían ya... Estadísticamente eran muertes que iban a ocurrir y que tal vez se adelantaron en el año, pero no influyen en el exceso de mortalidad. Entonces, sí, indiscutiblemente, pues no ha sido igual, ¿verdad? Cuando vemos países en donde se han muerto 300 personas durante toda la pandemia, y aquí estamos hablando, en el último reporte de exceso de mortalidad que se publicó internacional en The Lancet en abril pasado, 798,000 defunciones es lo que están calculando en México. Es decir, y hay países que no los cuentan ni siquiera en las decenas de miles a los muertos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué están tan enojados conmigo? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Y por qué ahora se ha hecho como una campaña así de difamarme, de desvirtuar lo que digo, de insultos, de humillaciones y qué sé yo? Pues la razón es muy simple, que evidenciar la realidad de lo que ha sido la pandemia, la tragedia que ha sido la pandemia para México, pues esto va en contra de su retórica política demagógica, ¿no? O sea, estas personas, López-Gatell, cuando dicen, por ejemplo, se han muerto muy pocos niños en México. Ah, caramba, ¿se han muerto pocos niños? Pues a ver, pocos niños no sé, porque en cifras oficiales van más de 1,270 niños muertos, menores de edad muertos, y en exceso de mortalidad se tienen casi 3,000 muertos. Entonces, cuando dice son muy pocos, yo nada más pregunto, 3,000 son muy pocos niños muertos. Uno es un chico. Uno es un montón, punto, ¿no? Entonces, pues sí, no les gusta lo que se dice cuando se dice la verdad, y entonces por eso la agresividad en contra. La verdad, yo nunca pensé que llegáramos a un punto en el que pudiéramos estar en un México como el que se vive ahora. De verdad, nunca lo imaginé. Yo tampoco. Estamos en un México así cuasi totalitario, ¿no? En donde ahora ocultar datos es el status quo. Es decir, el gobierno simple y sencillamente hace unos días la Suprema Corte de Justicia dijo, sí, vamos a reservarnos los datos sobre vacunación durante 5 años. Sí. Y entonces no vamos a saber nada, cuántas vacunas se compraron, qué contratos, a qué precio, a qué farmacéuticas, a quién se les aplicaron, en dónde, cuánta gente vacunada se murió en nuestro país, qué vacunas tenían los que se murieron durante 5 años. ¿Por qué? Ah, pues porque, bueno, la excusa es porque es un asunto de seguridad nacional. Así, esa fue la razón que dio la Suprema Corte de Justicia. ¿Y la Suprema qué sabe de eso? No, pues no sé. Evidentemente muy poco, si esa es la excusa que dieron, ¿no? Pero a lo que voy es, se hace esto y pasa como si nada. No hemos tenido bases de datos abiertos de vacunación. Ahora el gobierno ya no actualiza el exceso de mortalidad. No se actualizan las cifras de profesionales de la salud fallecidos. No hay cifras realmente oficiales que se puedan acceder de orfandad por la pandemia. No, es decir, y todo este ocultamiento, falta de transparencia, se da como esto es normal. ¿En qué mundo esto es normal? Estamos viviendo en un estado realmente casi así totalitario, ¿no? O sea, bueno, autoritario por lo menos, ¿no? Y esto, pues, hablar verdades que no quieren que se sepan o verdades que prefieren no difundir, pues es una afrenta para ellos y el recurso es
denigrar a las personas, difamarlas, violentarlas y una serie de cosas, pues como hacen los gobiernos autoritarios, así. Llegó Las vidas que no contaron. ¿Por qué lo volviste? Está más gordo que El daño irreparable. Tantito más, sí. Tiene casi, sí, tantito más gordo, sí. ¿Por qué lo escribiste? ¿Y de qué trata? Lo voy a leer también. Sí. Bueno, creo que me quedé más satisfecha con la escritura de este libro, también supongo porque tenía la experiencia del primero y demás, ¿no? Pero me siento más satisfecha con este. Pero bueno, esto porque Un daño irreparable, yo cerré el texto cuando íbamos ascendiendo en la segunda ola de contagios. Cerré el texto por ahí del 2 o 3 de enero de 2021. Íbamos en el ascenso de la segunda ola, ya se veía que la situación iba a ser muy grave, la situación ya estaba muy complicada, pero nunca pude imaginar la catástrofe que iba a pasar en la segunda ola, ¿no? En la segunda ola es que rápido... ¿Fue la del Omicron? No, la segunda ola de hecho era una variante... es una variante posterior a la variante original que nos infectó. Sí, no tiene denominación así en el alfabeto griego. Y en esa ola fue cuando vimos en la Ciudad de México y otras partes del país la gente desesperada en las calles buscando tanques de oxígeno, concentradores de oxígeno, recargas a sus tanques. De hecho, el prólogo del libro inicia contando una historia verídica de, pues no voy a hacer el spoiler, ¿verdad? Pero una historia que yo viví de una persona que le pasó una tragedia y yo estaba en el teléfono cuando eso ocurrió. Y era exactamente una historia de estas, una persona que buscaba un hospital para un familiar y no había cupo en tal y la mandan a otro y la mandan a otro y para el tercer hospital ya la persona a la que cuidaba ya venía muerta, ¿no? Qué horror. Algo así, de veras algo catastrófico. Yo creo que es algo que no debemos nunca olvidar, porque olvidarlo es tanto como pensar que algo así nos puede volver a pasar. No podemos normalizar algo tan de veras dramático que pudo haberse evitado. Es que el detalle es eso, ¿no? Cuando hay un terremoto o un tsunami y mueren miles de personas, pero no había manera de anticiparlo, no había manera de prevenirlo, no había manera de hacer algo, ¿no? Para evitar. En este caso no. Esas muertes, es decir, se pudo haber tenido mejor previsión, se pudo no haber hecho cosas tan graves como manipular el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, el que ahora le llamamos el semáforo Gate, que se manipuló a finales del mes de noviembre el semáforo epidemiológico en la Ciudad de México para que la gente siguiera haciendo compras a sabiendas que los contagios estaban disparándose atrozmente, ¿no? Y esto, bueno, nada más para que se sepa, en la segunda ola de contagios, que fue la más mortal que hemos tenido hasta ahora, más de 135,000 personas murieron nada más en esa ola. Es decir, no hay más de 25 países en todo el mundo que hayan perdido esa cantidad de personas durante toda la pandemia. Es decir, la mayoría de los países no llegan a esa cifra de toda la pandemia. Y nosotros perdimos a esa cantidad en cifras oficiales, no en las de exceso de mortalidad. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues yo me quedé antes de veras poder contar todo el drama que ocurrió en la segunda ola, ¿no? En el pico y la bajada, que fue cuando más gente murió. Y se dieron cosas nuevas. ¿Cómo qué? Pues la vacunación, la propagación de las nuevas variantes. Claro. Todo esto nuevo que se dio, ¿no? Sí, sí. Y entonces dije, hace falta escribirlo, porque ahí no terminó la historia. La historia, y hoy sigue la historia. Espero que no haya necesidad o no sienta la necesidad de volver a escribir otro libro, y que algo se componga y que tal vez sí ya estemos en la antesala del fin de la pandemia, qué sé yo, ¿no? Pero finalmente sí, creo que era indispensable dejarlo documentado, porque la campaña de vacunación, el dejar de dar información, el no transparentar lo que ocurre, el ocultamiento de cifras y todo lo demás,
creo que todo eso necesitaba quedar documentado y no quedó así en el primer libro porque pues no había ocurrido aún. ¿Y cuál es la síntesis de las vidas que lo contaron y cómo se podían haber evitado esas muertes? Pues mira, el título lo pensé de esta manera porque tiene una doble acepción. Es decir, es sin duda, y después la editorial le puso eso de cuántos mexicanos han muerto durante la pandemia, que no me encanta porque más bien el libro más que, porque cuántos podemos dar una cifra y ya, ¿no? Más bien lo que me hubiera gustado que ahí dijera es por qué murieron tantos mexicanos durante la pandemia, más que el cuántos, ¿no? Y creo que el libro trata de contestar eso, ¿por qué? ¿Por qué murieron? Y si se dan cifras también, pero más bien el por qué. Y el título es Las vidas que no contaron, sí, son en la acepción de que no han sido físicamente contadas, numéricamente, ¿no? Se hablan, pues las cifras de la semana anterior son 324,000 y fracción, ¿no? Cuando el exceso de mortalidad en cifra, la cifra menor son 671 y si nos vamos más arriba de una estimación real, estamos cerca de 800,000, ¿no? Entonces, pues esas vidas no se han contado, ¿no? Entonces, y creo que esto es una revictimización de las personas que sufren, porque es muy violento que encima de que una persona muere por decisiones negligentes del gobierno, después se hace de cuenta que no importó. Es decir, se ignora, se normaliza y se trata de hacer, ya, capítulo nuevo, vamos para adelante. Y entonces es las vidas que no se contaron, pero además esas vidas, al no contarlas, es la otra acepción del título, que es, al no contarlas, lo que el gobierno está dando a entender es que para ellos son vidas que no cuentan, es decir, que no han importado. Pues es la verdad. Exacto, que no han importado. Y si la estimación última es correcta y estamos alrededor de 800,000 vidas perdidas, estamos hablando de 800,000 familias mexicanas que están sufriendo no solo por la pérdida del ser querido, sino por este esfuerzo sistemático de ignorar su tragedia. Claro. ¿No? Entonces, el libro en gran medida tiene la intención de hacer honor a esas personas, de decir, no somos todos los que queremos cerrar los ojos y hacer de cuenta que no nos pasó nada. Lo que nos pasó es una situación catastrófica de la cual deberíamos de aprender. Y deberíamos, antes que todo, aprender a que todas las vidas cuentan. 100%. 798,000 nos sigue poniendo en cuarto lugar o en tercero. Cuarto en cifras absolutas de exceso de mortalidad, sí. Porque luego hay gentes de la 4T que dicen, sí, pero no compares China con México. ¿Por qué no? Si se murieron. No, es que es el doble o triple de grande que México. ¿Y luego? Sí. O sea, se murieron, punto, no me importa el tamaño del país. O sea, sí. No, bueno, y hay que pensar que el exceso de mortalidad en México está por arriba, está cerca del 70%, es decir, de las muertes esperadas al exceso de mortalidad estamos casi en el 70%, cuando un país, pues si vamos a hablar en tamaños de proporción de la población, como Japón, que tiene una población del mismo tamaño que la nuestra, ni siquiera registran exceso de mortalidad, ¿no? Claro. Entonces, donde se le vea, no hay manera de justificarlo, sí. Hay ahorita algo nuevo que llegó, que no entiendo, una epidemia para los niños parece ser, que ya encontraron. A ver, voy primero con Corea del Norte, que aparentemente ya tienen 1 millón de coreanitos con COVID. No sé la cifra última que dieron, no creo que sea 1 millón, estaban hablando ayer o antier de alrededor de 270,000 contagios o algo por el estilo. Pero hasta ahora Corea del Norte, pues, no sé si no las habían reportado. Es muy complicado en países así porque es imposible saber qué tanto ocultan, mienten, no nos cuentan qué pasa y qué tanto es real, ¿no? A lo mejor ya habían tenido COVID desde antes y nada más que hasta ahora se les ocurrió decirlo, ¿no? Claro. Pero supuestamente no habían tenido COVID hasta ahora y lo que les está pasando o están dejando ver es algo que sí
les está azotando de una forma realmente muy dramática, ¿no? Es que ellos están sin vacunación, sin nada, o sea, muy mal. Aunque la Organización Mundial de la Salud los ayude, ¿cómo los curan? O vacunan y esos 200 y pico mil que se mueran, pero ya no más porque los vacunamos, ¿o cómo es? Es muy complicado cuando la situación se sale de las manos. Es decir, esta población debió haber estado vacunada desde antes. Sí. No pensar en que vamos a empezar a vacunar una vez que ya hay una propagación masiva del virus, ¿no? Ahora, en una comunidad como en Corea del Norte, en donde sí es un totalitarismo completo, total, ¿no? Así, sí. O sea, o como China, ¿no? China claro. Tuvieron un brote en Shanghái y pues encierran a la gente hasta clavando las puertas y todo, ¿no? O sea, y finalmente ayer o antier en China anuncian que ya tienen el brote en Shanghái controlado, ¿no? Pues sí, pero a base de encerrar gente que hasta muriéndose de hambre estaba, claro, que no podían salir y así, claro, ¿no? Bueno. Claro. Entonces, Corea del Norte, pues si recurre a esas medidas así tan completamente extremas, tal vez pueda un poquito controlar la propagación del virus, pero es muy complicado porque incluso China, ahorita que tuvieron este brote, es por la variante Omicron, es decir, Omicron, el virus se ha ido convirtiendo en un virus cada vez más transmisible, más contagioso, y cada vez tiene la capacidad de evadir más la inmunidad previa, tanto por infección previa como por vacunación. Entonces, pues tarde o temprano a China le iba a pasar esto, porque por mucho que encierren gente, el virus es demasiado contagioso, ¿no? Pero bueno, controlan así, pero también ya tienen una proporción realmente amplia de la población ya vacunada. Claro. Y en Corea del Sur, sin vacunas y sin nada, Corea del Norte, sin vacunas y sin nada, empezar a vacunar en medio de un brote, por más que encierren gente y demás, la verdad augura muy mal para ellos. Sí, augura así como una catástrofe así, desproporcional, ¿no? Mira, aunque sean comunistas, son humanos y ojalá y no. Sí, ojalá y no, exactamente, sí. ¿Qué está pasando en México con esta, que ya se vio un caso en Sinaloa, ya se vio un caso en Querétaro y en Hermosillo? Y en Nuevo León, sí. Y hoy en la mañana ya estaban hablando de 20 y tantos casos en San Luis Potosí. ¿Qué es? Primero, ¿qué es? Es una hepatitis, se le está llamando hepatitis aguda grave, que afecta de origen desconocido, así se le está llamando, hepatitis aguda grave de origen desconocido. Entonces, a ver, es una hepatitis, como las hepatitis que conocemos, A, B, C, D, E, hepatitis, nada más que no sabemos la causa. Queriendo decir que ahorita tenemos vacunas para hepatitis A y B, esas vacunas no protegen contra esta porque lo que sí sabemos no es causada por los virus que causan las formas que ya tradicionales o que ya conocemos de hepatitis. Uno, está afectando solo a menores de edad. Muchos de ellos dentro del grupo que ni siquiera es vacunable. ¿De qué edad a qué edad? Desde chiquititos, o sea, desde niños chiquitos, dicen que hay muchos casos reportados en la población entre 0 y 4 años, que es una población que ni siquiera es elegible para vacunas, pobrecitos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, vacunas contra COVID-19 me refiero, pero son menores de edad en general, incluso adolescentes, pero hasta donde sabemos ahorita no está afectando a la población de adultos, sino a los menores. Entonces, se tenían varias teorías, uno que pudiera ser, las hipótesis ahorita operantes son que puede ser un microorganismo nuevo que no se ha identificado, lo cual sonaba razonable hace 1 o 2 o 3 semanas. Hoy, con los avances que tenemos de la ciencia, de la tecnología en la ciencia, para identificar nuevos microorganismos, 3 semanas más tarde, si es un microorganismo nuevo, ya lo hubieran identificado. Es decir, con las técnicas moleculares de identificación microbiológica, un virus, una bacteria, no pasan 3 semanas, sobre todo si está matando gente alrededor del mundo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, era tal vez un microorganismo nuevo. Tal vez, y esa es la hipótesis que hoy parece que es la que está predominando, que esto puede ser una secuela de COVID-19 en los menores de edad.
Entonces, los menores de edad se infectan, sabemos muchas cosas del virus ahora que no sabíamos antes. Entre otras, que el virus permanece muchas veces en reservorios en el tracto gastrointestinal y permanece ahí. Después de la infección, ya los PCR salen negativos, la persona ya no se siente mal, ya no tiene los síntomas clásicos de COVID ni nada, pero sigue teniendo el microorganismo, o sea, el SARS-CoV-2 en reservorios en el tracto gastrointestinal, desde donde causa un montón de problemas sistémicos, porque la situación con esta enfermedad es que todo el mundo se fue con la finta de que era parecido a la influenza, ¿no? Okay. Que era algo respiratorio, y en realidad COVID-19 no es una infección respiratoria, es una infección, es un síndrome sistémico, es una infección sistémica multiorgánica, que tiene como componentes más importantes poder causar reacciones inflamatorias nocivas, sistémicas nocivas, y reacciones que son procoagulatorias. Entonces, favorece a la coagulación y a los procesos inflamatorios sistémicos. Entonces, desde esos reservorios que algunas personas tienen después de la infección, favorece estos procesos, y parece que esto es un fenómeno que se le conoce como de superantígeno. Está causando daños hepáticos en los menores, pero al grado de que se le empezó a llamar en Europa hepatitis fulminante. Wow. Así, ahora como que le modificaron tantito el nombre porque suena demasiado severo, y es verdad que no todos los niños que la están padeciendo se han muerto. Claro. Pero sí se han tenido muchos que han requerido trasplantes de hígado. Y que es re difícil. Pues no tanto. Los trasplantes de hígado, hoy por hoy. Bien. Okay. Sí. ¿Cuál es el malo, el riñón, o cuál es el que cuesta mucho trabajo? O por lo menos costaba. ¿Era el hígado? Era el hígado, pero ahora los trasplantes de hígado en general, sí, o sea, okay, sí, tienen relativamente buen pronóstico, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esta hepatitis? Aquí es el detalle, este es el detalle. Cuando López-Gatell se pasó años, o sea, cerca de 2 años diciendo, COVID-19 no afecta a los menores, no enferma a los menores no se enferman, no se mueren pocos, no pasa nada, no es necesario vacunarlos, no es necesario protegerlos. Nuestros menores de edad en México regresaron a clases presenciales sin ningún acondicionamiento de las escuelas. Claro, en las escuelas privadas, sí, claro, ¿no? Yo conozco muchas escuelas privadas en donde en cada aula, en cada oficina, en cada espacio cerrado hay monitores de CO2, hay filtros EPA en cada aula, hicieron estudios para mejorar la ventilación, donde es obligatorio el uso de cubrebocas de alto rendimiento para todo el plantel, etcétera, y tienen vigilancia semanal con pruebas de los alumnos, de los profesores y qué sé yo. Pero ¿qué pasa con las escuelas públicas en México? Un desastre, si no hay ni agua. Sí, se permitió que los niños regresaran sin vigilar ninguna de estas medidas que eran indispensables, poniéndoles sus tapetes sanitizantes para que pisaran el charquito de lodo, ¿no? Que dijiste que es la estupidez más grande del mundo. La estupidez más grande del mundo, rociándolos antes de entrar con quién sabe qué, ¿no? Vamos a desinfectar otra estupidez. Luego, yo veo muchas, sobre todo señoras, cualquier cosa que hacen, ven el y gel, y más gel, sí. Y más gel. No, bueno, hay que traer las manos limpias, pero esto es algo, en general la higiene es algo bueno, ¿no? O sea, seguro, sí. La higiene es una buena práctica. Si se lavan los dientes no se le caen el diente. Sí, exacto. Y hay que bañarse todos los días y este tipo de cosas, sí. Pero no necesariamente es conducente a detener la transmisión de COVID-19, ¿no? Claro. Entonces, creyeron que no era importante porque finalmente los niños no están afectados. Ahora, aquí esto puede tornarse en algo realmente muy grave. Se ha dejado a la población infantil mexicana simplemente infectarse. Se hubiera podido vacunar desde julio a todos los menores de edad desde los 12 años. ¿Y por qué no se hizo? Porque el gobierno decidió arbitrariamente no hacerlo. La vacuna de Pfizer, desde 12 años, de 12 a 17, que no era necesario porque ellos no se enferman, porque ellos no se mueren, porque no es grave, porque la cantidad de niños enfermos de COVID es muy poca.
Es decir, por ahorrar dinero y no comprar más vacunas, el gobierno lo que hizo fue arbitrariamente decidir, con todo y que la vacuna estaba aceptada por COFEPRIS de los 12 a los 17 años desde julio del año pasado, no decidió empezar a vacunar hasta diciembre de ese año, del año pasado, pero solo la población de 15 a 17. Yo ya me di un clavado ahí en las bases de datos y lo que esto ocasionó es, al tiempo, hicieron a los niños volver a clases presenciales, lo cual no hubiera tenido nada de malo si es que hubieran acondicionado bien esos planteles. Claro. Pero los mandan sin vacuna, con todos los planteles sin ningún tipo de preparación, y lo que esto ocasionó son muchas muertes, se elevó la proporción de muertes en la población de menores de edad en la tercera y cuarta ola de contagios. Es decir, estas son muertes infantiles que pudieron prevenirse si el gobierno hubiera tenido a bien vacunar a esos niños, ¿no? Entonces, pues sí, ha sido un desastre. Entonces, los papás de niños en toda la República y en el mundo, ¿qué pueden esperar o qué tienen que hacer? Bueno, con relación a la hepatitis, sí, volvemos al punto. Sí. Entonces, se dejó a los niños infectar, no se les vacunó, ahora se está negando la vacunación a la población de 5 a 11, que ya podían haberse vacunado desde hace muchos meses, y ahora el presidente se le ocurre la brillante idea de que tal vez, ¿por qué no los vacunamos con una vacuna cubana para la cual no tenemos ningún estudio en esa población, en ese grupo de edad, ¿no? En ese segmento? Entre que si son peras o son manzanas, esos niños siguen sin vacunas y la población infantil sigue infectándose. Ahora que viene esta hepatitis, cuidadito, porque si de veras sí se demuestra que esto es una secuela de COVID-19, quiere decir que esos con la hepatitis son también enfermos y muertos, responsabilidad de las decisiones arbitrarias que ha tomado el presidente de la República y López-Gatell, porque no se cuidó a nuestros niños y ahora están en riesgo de haber tenido, porque es un tema, Carlos, del que en nuestro país simple y sencillamente no se está hablando, que es el COVID persistente, el COVID largo. Ahora se le llama, como que el nombre que se ha medio oficializado es Long COVID, que son, o COVID persistente, las secuelas post-COVID. Se estima en este momento que hay millones de personas alrededor del mundo padeciendo COVID largo. Y muchos de ellos son niños. Y muchos de ellos son niños que padecieron COVID de forma asintomática. Es decir, tuvieron COVID, ni siquiera se enteraron o fue una gripita y salieron pronto. Sí, pero las secuelas que esa infección les deja a posteriori podrían ser, y si esto es cierto, que estas hepatitis fulminantes o bueno, agudas, graves, son causadas como una secuela post-COVID, pues será uno más de los crímenes que se han cometido durante esta pandemia en nuestro país, el no haber protegido a nuestra población infantil. ¿Y tiene prevención? ¿Es las mismas vacunas? No, es decir, si esto es una secuela de COVID-19, ¿cómo para prevenir esta hepatitis hay que prevenir que los niños se infecten de COVID? Okay. Si termina demostrándose claramente que es una secuela de COVID, para evitarla hay que evitar COVID en los niños. Correcto. Ya sea haciendo todo, la vacunación, el cubrebocas y cuidándolos del contagio. Eso es. Ok, ahora, como país, ¿cómo estamos hoy? O sea, siempre hay señales encontradas. Ya estuve en el aeropuerto y adentro del aeropuerto 30% ya no tiene la mascarilla, 70% sí. En el avión, el 100% sí la tiene. ¿Cuál es nuestro estatus? O sea, neta. Sí, ok. Como país, o sea, ya adiós la mascarilla en un partido de fútbol o... No. Adiós las vacunas, no sé. Lo que ahorita está pasando es esto. Estamos en un momento realmente como muy crucial de punto en donde estamos como en una coyuntura, realmente.
en donde sí podríamos tal vez irnos dirigiendo hacia la antesala del fin de la pandemia, o podríamos empezar a ver un resurgimiento grave de la pandemia. Y que no se sabe ahorita. Pues se está inclinando al grave. Se está inclinando, pero esperemos que no, vamos a ver. La situación es esta, que el virus ha seguido evolucionando y su evolución es realmente vertiginosa. Sigue evolucionando y ahora la variante Omicron se ha diversificado de tal manera que tiene subvariantes y por primera vez en realidad hay un grupo de subvariantes de Omicron que están causando un problema muy, muy fuerte, porque el tipo de mutaciones que han adquirido, y estas son 3 en particular, una que se les llama, una es BA2.12.1, es la más complicada, porque es BA.2.12.1, ¿no? Y BA4 y BA5, estas 3. La larga, 2.12.1, está ahorita causando el repunte grave que está ahorita en Estados Unidos. De hecho, hoy en la mañana en el estado de Nueva York volvieron a hacer obligatorio el uso del cubrebocas en todos los espacios. Y otros estados están siguiendo con lo mismo porque Estados Unidos está volviendo a poner en rojo todo. Es decir, Estados Unidos está en un repunte grave. Panamá está en un repunte grave. Argentina está iniciando un repunte. Chile está en un repunte grave. Todos los países que nos rodean, Centro, Sudamérica y Estados Unidos, están entrando en repuntes. Ahorita es por esa subvariante, BA2.12.1. Pero la parte más grave es lo que está ocurriendo en Sudáfrica y ahora hay 2 o 3 países en Europa, Portugal, Irlanda, y hay por ahí otro país que ahorita se me va, y Sudáfrica. Lo que tienen es un repunte, los Países Bajos, Países Bajos. Tienen un repunte muy grave de las variantes BA4 y BA5, que han desplazado al resto. Son las subvariantes BA4 y BA5. Y la gravedad de esto es que estas realmente evaden de forma muy alarmante la inmunidad y están generando el índice más alto de reinfecciones que hemos visto durante toda la pandemia. Se creía, bueno, si de algo sirvió, y pues no sirve de nada que un montón de gente se infecte, ¿no? Pero vamos a decir, si de algo sirvió que Omicron infectara a tanta gente, es por lo menos que ya tienen inmunidad, ¿no? Que la gente ya tiene inmunidad contra Omicron. Pues ahora no. Hay reinfecciones con estas BA4 y BA5 de personas que previamente tuvieron Omicron. Entonces, eso, y son más transmisibles. Entonces, el bottom line, o sea, el punto básico es esto. Si el virus sigue evolucionando de esta manera, para donde vamos es para un resurgimiento de la pandemia. Y esto puede tornarse muy grave en un momento en el que la gente ya dejó de seguir instrucciones preventivas, la gente está muy relajada, ya no quieren seguir, muy grave. Y ¿cuándo lo sabríamos? Más o menos. Más o menos en el otoño de este año. Así de cerca. Sí, porque este verano se va a poner grave. Era la siguiente pregunta. Y fin de primavera y todo verano, vacaciones y todo el rollo, ¿otra vez? ¿O quién sabe? Lo que sucede aquí es esto. Necesitamos hacer un uso racional del cubrebocas. Es decir, cuando se habla de medidas preventivas contra COVID-19, inmediatamente la gente tiene aprensión y dice, no, a ver, ¿qué? Nos quieren volver a encerrar, nos quieren volver a tener con los restaurantes cerrados y que no podamos hacer cosas. Esto no es así. Desde luego, las actividades humanas no pueden ya estar cerradas, ¿no? La gente tiene que seguir haciendo las actividades, pero sí necesitamos entrar en una etapa en donde de reconocimiento que este virus sigue aquí. Este virus continúa infectando y matando gente y va a seguir aquí durante los años por venir. Es un virus potencialmente letal. De ahí que sí hay algunos usos y costumbres que necesitamos modificar. Mira, yo hago una analogía con el VIH. En los 80 llegó el VIH
Y se empezó a hablar mucho de medidas preventivas, entre ellas el uso de los preservativos o condones. Es algo que no se... La píldora para las mujeres. Bueno, pero para transmisión, no, yo decía, para la transmisión de VIH. Yo decía embarazo. Y un concepto que no teníamos presente, que era el concepto del sexo seguro, ¿no? Sí. Entonces, bien, pues hubo una pandemia horrible de VIH, sí, o sea, todos los 80s, 90s, tal vez principios de los años 2000, y se hablaba mucho de esto. Ok, muy bien. Ahora, los contagios en general sigue siendo una enfermedad que ahí está. Sigue siendo potencialmente letal, sí. Pero los contagios han disminuido. Ahora, a nadie se le ocurre decir, ya todo mundo quites el condón. No. Para nada. Nadie. Bueno, perdón para la gente que no le encanta el cubrebocas, pero es exactamente la misma situación. Ok. Es decir, el cubrebocas bajo ciertos escenarios va a terminar siendo necesario para el resto de la vida. Eso es, como el condón lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurriría, hay que hacer un uso racional y sensato del cubrebocas. ¿Cómo qué? Pues si yo voy caminando sola en la calle o estoy haciendo ejercicio y no hay otras personas, ¿por qué voy a usar cubrebocas? No lo necesito. Tú y yo estamos aquí al aire libre en un lugar completamente ventilado, se siente la brisa, estamos más o menos separados, tú y yo ambos vacunados. Cuando estuve antes en el programa de Tere, no me sentí cómoda quitándome el cubrebocas y no me lo quité porque éramos más gentes en la mesa, ¿no? Ahora estamos tú y yo aquí, me siento cómoda quitándome el cubrebocas. Hay que hacer un uso racional, pero vamos a decir, es lo mismo, porque haya menos contagios de COVID, esto no significa que podamos tirar el cubrebocas a la basura. ¿Quién en su sano juicio se quitaría el cubrebocas en una estación de metro? Nadie. ¿Sí? En la Ciudad de México en una hora pico. Tienes razón. Sí, ese escenario, pues sí, es que hay que entender el uso. Ese es un escenario dentro del cual quizá para el resto de la vida vaya a ser necesario seguir utilizando cubrebocas, sí. Pero entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas que necesitamos seguir observando? Pues, claro, no es necesario seguir dejando de ver gente, seguir cerrando restaurantes, seguir encerrados. Estas medidas no son necesarias siempre y cuando acatemos las medidas que sí tal vez se van a convertir en medidas permanentes a través del tiempo, como el procurar la calidad del aire en espacios cerrados y el uso del cubrebocas. Me encantó el programa y estuvo muy explicativo. Bueno, y te tenemos todas las semanas y cuando es necesario. Eres la responsable de Atypical, pero gracias, Lori-Ann. Ah, ya al contrario. Nos vemos pronto. Y ya veniste y ahora te voy a hacer más presencial rollo. Y ustedes, querido público, mil gracias por estar con nosotros. Espero que la doctora Lori-Ann Jiménez les haya explicado bastante cómo está la situación, la basura que es López-Gatell y ¿cómo se llama el secretario? Jorge Alcocer. ¿Así se llama? Alcocer. Sí. Otro tarado, sí. Sí, muy tontito, porque es el doctor privado de López Obrador. De López Obrador. Sí, imagínate. Pero bueno, te quiero. Yo también, muchas gracias. Y nos vemos pronto. Y gracias a ustedes, me encantó el programa. Gracias a todos ustedes.